Ya, profe. Buenas, buenas, ¿qué cómo van? ¿Qué cómo están? Que me alegra mucho verlos de nuevo y que ustedes me vean. Estamos en la tercera tutoría de lectura crítica para expertos de JLS. Qué bueno, qué enhorabuena que ustedes están allí y que puedo estar nuevamente con ustedes acá en las tutorías. Vale, que hemos venido tratando algunos temas. Si algunos recuerdan, hablamos del texto descriptivo como la forma más sencilla del texto. Hablamos también de las características de ese texto, que es sencillo, que puede ser eh, objetivo, que puede ser subjetivo. La subjetividad tiene que ver con la percepción del autor en textos literarios y que de él nos pueden hacer preguntas, que los textos continuos descriptivos son el retrato, la prosografía, que el retrato habla de las características físicas y psicológicas de lo descrito, que la prosografía solo de las físicas y que es muy fácil de interpretar, que lo encontraremos como secuencia secundaria siempre y que lo encontraremos dentro de las secuencias primarias como la narración, como la exposición o la argumentación. Habíamos hablado también del texto narrativo y habíamos dicho que el texto narrativo estaba compuesto por tres partes: introducción, conflicto y resolución de conflicto, ¿cierto? Introducción, conflicto, resolución de conflicto, que es como lo conocimos en el cuento en inicio, nudo y desenlace, ¿cierto? En ese sentido también dijimos que tenía unos elementos, que los elementos podrían ser el tiempo, interno y externo. Hablamos del externo como la época, el interno como la sincronía, la anacronía y el inmedia res. Hablamos de los personajes, del tipo de narrador, de los personajes que eran principales, secundarios, terciarios de transición. Y también hablábamos de los personajes que podían ser narradores, ¿cierto? Y también decíamos que el espacio hacía parte también de este tipo de elementos. Hablábamos también sobre el argumento del autor, del el que no profundizamos, pero que hoy lo miraremos. Quiero compartirles eh, la diapositiva que veníamos mirando. Hola, diapositiva, ¿cómo estás? Y decíamos que el texto narrativo, en esta segunda parte, cuenta hechos reales o ficticios, enmarcados en un tiempo y un espacio. Ahora, cuando hablamos de hechos reales, habíamos dicho que podía ser como la crónica, pero también puede haber una especie de híbrido entre hechos reales y ficticios. Por ejemplo, la novela histórica, Los Miserables, de Víctor Hugo, que se desarrolla en el marco de la Francia que fue atravesada por la Revolución Francesa y posteriormente por el gobierno de la Revolución. Entonces, en ese sentido, podemos identificar claramente que el texto narrativo tiene unos espectros muy interesantes, porque allí es una historia ficticia que se desarrolla en un contexto real, en un contexto que sí pasó. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar que puede también haber esta especie de híbrido, que las historias, las vivencias, las anécdotas se desarrollan dentro del planteamiento, el desarrollo y el fin que hace el autor. ¿Perfecto? Ahora bien, esto es una clave importante que ustedes deben tomar en cuenta cuando estén acercándose al texto narrativo. El texto narrativo es susceptible en las pruebas saber de ser cuestionado a partir de los personajes. A usted le van a preguntar siempre por los personajes, le van a preguntar por los conflictos de esos personajes. En las pruebas saber también le van a preguntar por la estructura del texto. Y sobre todo se van a enfocar en el conflicto principal del texto anterior, el conflicto principal de la narración anterior, el conflicto principal de siempre. Le van a preguntar de forma recurrente sobre el lugar, sobre el tiempo interno y externo. Es decir, le van a preguntar por la época y le van a preguntar por la disposición cronológica.
Le van a preguntar por las relaciones entre los personajes, es decir, el conflicto que tendrá este personaje con este otro personaje posiblemente es. O después de esto, este personaje resolverá este conflicto así. Entonces, cuando estemos leyendo en la prueba saber los conflictos, la teoría del conflicto en el texto narrativo, debemos tomar en cuenta cuál es el conflicto, cómo sucede el conflicto, cómo se desarrolla el conflicto y las posibles consecuencias de ese conflicto. Porque del texto narrativo hacen preguntas sobre las consecuencias de ese conflicto. También van a preguntar las relaciones entre los personajes, ¿cierto? Cómo un personaje con el otro, qué siente hacia el otro, cómo se podría identificar, cómo se podría pensar, cómo se podría analizar la relación entre este personaje y aquel otro. Y van a preguntarles sobre las intenciones del texto o del autor. ¿Cómo así? ¿Es que un texto narrativo tiene una intención? Bueno, la intención no está determinada por las funciones del lenguaje y las funciones del lenguaje no están también muy específicas, que para el cuento es la función expresiva. No es eso, expresar arte. Pues sí, pero dentro del texto narrativo vamos a encontrar que el autor en ocasiones quiere poner de plano una problemática. Sobre todo, por ejemplo, en el realismo crítico, en el realismo neocrítico, en la novela telúrica, ¿cierto? También hay una exposición de problemas. Entonces, eso puede ser una intención implícita y tenemos que estar pendientes. ¿Cierto? Por ejemplo, en la novela telúrica, La rebelión de las ratas o Doña Bárbara, ¿cierto? Pueden preguntarnos sobre cuál es la intención del autor, cuál es la intención del autor al escribir esto, ¿cierto? O la intención del texto en un particular. Entonces hay que tomar en cuenta estos elementos de posibles preguntas en la prueba tipo saber que te dan del texto narrativo. Ahora, la narración en sí, porque también nos pueden preguntar el tipo de narración, si la narración es subjetiva, si la narración es objetiva, si la narración es historia subjetiva, solamente percepción del autor. Objetiva, que tenga relación con la historia y que eventualmente sus descripciones vengan sin la intervención del autor. Histórica, como Los Miserables de Víctor Hugo. Realista, ¿cierto? Y el realismo puede ser realismo de muchos tipos. Ahora, hay un realismo que se sale del concepto de realismo lógico o de realismo crítico, de realismo neocrítico, que es un ismo invención de Gabriel García Márquez, que es el realismo mágico, donde hay una especie de interposición entre lo que es el realismo y la magia de la fantasía. Y por eso puede haber fantasía en él. Ahora, si no es realista o es fantástico, ¿cierto? Como puede ser los cuentos de hadas, ciencia ficción, Julio Verne, ¿cierto? Todos se pueden mezclar excepto el realismo y la ficción. Entre ellos puede haber una mezcla de todos. Y excepto porque o es real o es ficticio. Pero se puede el realismo y la fantasía, realismo mágico, ¿cierto? Puede suceder y sucede pues con el realismo mágico de Gabriel García Márquez. Entonces nos pueden preguntar al respecto. Nos pueden preguntar al respecto, hay que estar muy atentos. Los textos narrativos, ¿cuáles son? Entonces, para que nosotros identifiquemos cuáles son los textos narrativos, aquí ya tengo una pequeña selección de los más comunes. Los cuentos, érase una vez y vivieron felices para siempre. Ahora, hay cuentos cortos, ¿cierto? Y cuando despertó, el dinosaurio no estaba allí. Hay cuentos de terror, Edgar Allan Poe, ¿cierto? Cuentos de terror. Están las novelas, ¿cierto? Novelas, estamos determinados que la novela es aquella narración que está por encima de las 20.000 palabras, ¿cierto? Ahora, cuando ustedes llegan a 11, mis queridos amigos, que han tenido todo el bachillerato para leer mucho, para leer del boom, para leer de la narrativa del siglo XXI, para leer del barroco, para leer de la narrativa contemporánea, para leer la épica, que no es narración, es un género en sí mismo, pero han tenido la posibilidad de ver muchas novelas y cuando ven un autor ya más o menos saben si es novela o si es cuento, ¿cierto? Ahora tenemos
escritores que escribieron novela y que escribieron cuento, ¿cierto? En Latinoamérica tenemos a Vicente Huidobro, ¿cierto? Leopoldo Lugones, bueno, varios. Gabriel García Márquez escribió novela y escribió cuentos. ¿De quién son los 12 cuentos peregrinos? Pues son de él también. Los cuentos, Cortázar, bueno, varios escribieron cuentos. Entonces es muy importante entender la diferencia entre cuentos y novelas. Si tiene más de 20.000 palabras, es novela. Menos de 20.000 palabras, cuento. ¿Y cómo las voy a contar yo en las pruebas ICFES? Pues que nada, que has llegado ya y has leído varias de las obras. También las fábulas. ¿Cuál es la diferencia entre los cuentos y fábulas? Que los cuentos no dejan una moraleja, simplemente es una narración corta. La fábula es una narración corta que se caracteriza por tener una moraleja y porque sus personajes regularmente tienen, como en algunos cuentos, pero aquí particularmente las fábulas, son animales que sufren la incidencia de la figura literaria llamada antropomorfización. Se les dan características humanas, objetos inanimados, objetos que no tienen esas características, una piedra, un palo, un árbol, los animales, ¿de acuerdo? Las fábulas. Las leyendas. ¿Qué son las leyendas? Las leyendas son las narraciones que vienen directamente impregnadas del elemento cultural en donde nace, ¿cierto? Hacen parte de la cultura del lugar donde ellas se manifiestan. Y los mitos, que entre los mitos tenemos el mito teogónico, cosmogónico y antropogénico, vuelvo a decirlo. Teogónico, cosmogónico y antropogénico. Teogónico, origen de los dioses. Cosmogónico, origen del universo. Antropogénico, origen del hombre. Todas las civilizaciones tienen mitos. Y dentro de esos mitos vamos a encontrar que hay unos mitos que se incluyen ellos dentro de lo que se conoce la épica. Entonces, cuando nos pregunten por un texto de qué género es, estos son del género narrativo. ¿De qué tipo es? Son del tipo narrativo. Lo que pasa es que hay género y tipo. La diferencia entre género, ¿cuál es? Y tipo. Que el tipo es el propósito, dice, el recurso de redacción que utiliza un escritor según su propósito, ¿cierto? Puede escribir, puede narrar, puede exponer o puede argumentar. Pero el género es la clasificación que se le hacen a los textos de acuerdo a su configuración intrínseca literaria. Entonces, los tipos de textos son 4. Argumentativo, narrativo, expositivo y descriptivo, ¿cierto? De ahí vienen los subtipos. Los géneros, ¿cierto? Son su constitución intrínseca. Entonces tenemos la épica, la narrativa, la dramática y la lírica, que es la poesía, los géneros mayores. Los menores, el periodismo, la oratoria, la didáctica y el ensayo. Básicamente, pues, son los menores. Hay otros subgéneros de ellos, pero en términos generales, cuando hablamos de tipos de texto, aquí tenemos una muy buena lista: cuentos, novelas, fábulas, leyendas y mitos. Si los textos que usted lee hablan sobre la historia de Troya, hablan sobre la historia de Eneas, hablan sobre la historia de Ulises, hablan sobre el Mahabharata, hablan sobre la historia de Gilgamesh, ya eso no es género narrativo en términos estrictos, es género épico. ¿Por qué? Porque es la épica de los pueblos, que resuelven los 3 mitos: cosmogónico, teogónico y antropogénico. ¿De acuerdo? Entonces, esto que estoy diciendo como explicación, véanlo muchas veces, para que quede claro. Entonces, una cosa es el tipo de texto y otra cosa es el género. Cuando nos preguntan por el tipo, nos están preguntando por 4. ¿Cuáles son? Cuando el tipo nos pregunta, entonces es narrativo, expositivo, descriptivo y argumentativo. Cuando nos preguntan por el género, hay mayores y hay menores. Los mayores: la épica, la narrativa, la dramática o teatro y la lírica, que es la poesía. Y los menores tendremos la didáctica, la periodística, la oratoria y el ensayo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en textos de tipo narrativo tenemos cuentos, novelas, fábulas, leyendas y mitos, cuando no incluyen a los relatos épicos, ¿de acuerdo? Que eran rapsodias, que eran cantos, que eran cosas que vienen directamente como producciones de civilizaciones en particular para resolver los 3 mitos: el cosmogónico, el teogónico y el antropogénico.
Muy bien. Y aquí se nos aparece nuevamente la situación que debemos tomar en cuenta para resolver lo que es la existencia de secuencias secundarias en textos de tipo narrativo. Entonces, primero tenemos que no hay textos exclusivamente narrativos. ¿Por qué? Pues por lo que le voy a decir a continuación. Érase una vez, en una tierra muy, muy lejana, un castillo enorme, con columnas de oro. Tenía techo que era hecho en plata y en mármol, y tenía un gran pináculo enorme, incrustado de piedras preciosas, una puerta hecha de bronce y un camino hecho de mármol. Estoy describiendo, ¿cierto? Ah, muy bien. Ya vi que algunos de ustedes se habían dado cuenta. Por supuesto que estoy describiendo. Entonces, esa descripción está dentro del érase una vez. La descripción dentro del texto narrativo. Entonces, no es exclusivamente narrativo. Tiene dentro de él también descripciones. No es exclusivamente narrativo. Entonces había un aldeano, continuó con la narración, que dijo, estoy en desacuerdo con pagar el impuesto al rey. Mientras yo aguanto hambre, para pagar el impuesto, tengo más de una razón para dejar de pagar. Para pagar el impuesto yo tengo que dejar que mi techo se caiga. Para pagar el impuesto tengo que dejar que mis hijos mueran de hambre. Para pagar el impuesto tengo que dejar que mi ropa se pudra. Eso es un texto que hay una tesis y unos argumentos. ¿Qué tipo de texto es ese? Argumentativo, muy bien. Ese chico es muy piloso, ese que está allá. Muy bien. Que has participado muy bien en todas las clases, en todos los encuentros. Que la tienes clarísima. Muy bien. Cojan ejemplo. Pues, claro, yo sé que ustedes también lo han hecho muy bien. ¿Esto qué significa? Significa que dentro del mismo texto narrativo tengo descriptivo y tengo argumentativo. ¿Se da cuenta? Dentro del texto narrativo estoy identificando descripción y argumentación. Entonces no hay texto exclusivamente narrativo. El texto narrativo, al parecer, no es narrativo, sino predominantemente narrativo. Es una secuencia dominante. En este hay otras secuencias. ¿Qué secuencias? Secuencias subdominantes o secuencias secundarias. ¿Y eso qué significa? Significa que puede encontrar secuencias como la descriptiva, como la expositiva, etc. ¿Cierto? Entonces, muy bien, lo tenemos claro hasta aquí. Toma un screenshot de esto. Vamos a tomar el capture, los que están en el computador, y el screenshot, los que están en el celular. Perfecto, muy bien, muy bien. Perfecto. Ahora, ¿qué tal si miramos un texto narrativo con una buena dosis de descripción? ¿Les parece? Ah, vale, perfecto. ¿Lo leo yo? Sí, claro, dejo que leerlo yo. Vamos. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente, buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente. Y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. Es un mensaje interesante para nosotros, ¿eh?
por mucho que te esfuerces, la gente a veces no va a reconocer tu autenticidad. Hay que dejar de pensar en lo que los otros consideran. Y es el ejemplo, claro, lo que le pasó a esta ranita, comenzar a tener una mejor opinión de nosotros mismos. Perfecto. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí, es una ranita que buscaba ser auténtica, se ponía en el espejo, a veces se desnudaba cuando no le quedaba de otra, esperando lo que la gente dijera. Luego se dio cuenta que lo que admiraban era su cuerpo y que ese cuerpo, especialmente sus piernas, era lo que más llamaba la atención. Entonces empezó a hacer sentadillas y posteriormente dice que se las dejó arrancar. Y mientras la gente se las comía, que qué buena rana, escuchaba que parecía pollo. Ni siquiera muriendo logró que la reconocieran como auténtica. Muy bien. Vean capture, a screenshot, para que podamos tenerla allí. Y yo creo que, a ver, diapositivas, ¿nos van a hacer alguna pregunta? Ah, sí, ahí está. Diapositiva siempre lo ponen en esos términos. Vamos a leer la pregunta. La narración muestra una descripción de la rana. Ah, muy bien. La narración muestra una descripción de la rana. Es decir, dentro de la narración encontramos una descripción. Muy bien. A, objetiva, ya que las opiniones del autor no están presentes. Subjetiva, ya que las opiniones del autor se hacen ausentes. C, objetiva, ya que las opiniones del autor hacen presencia. D, subjetiva, ya que las opiniones del autor son evidentes. Me toca darle los 10 segundos por el chico que siempre los pide y la chica que siempre lo apoya. Vamos, 10. Están buscando lo que es objetivo y subjetivo. ¿Se acuerdan? Vamos a darle otros 10 segundos. Muy bien. Vamos a ver por cuántos puntos nos dicen. 6 puntos. Muy bien. Vamos a ver. Por ahí ya se tienen que estar preguntando, bueno, ¿y qué cuento con los puntos? Muy bien. Con los puntos quiero decirte que en el ICFES o en la prueba Saber, como realmente se llama, van a encontrar preguntas de mayor dificultad y de menor dificultad. Entre más difíciles sean las preguntas, mayor van a puntuar en la prueba de lectura crítica. Entre menos difíciles sean, menos van a puntuar. Por eso encontrarás que algunas personas responden muchas preguntas y sacan bajo puntaje, porque respondieron las preguntas más fáciles. Pero otros respondieron algunas cuantas de las fáciles, pero respondieron las otras difíciles, van a sacar mucho más puntaje. ¿Por qué? Porque han respondido las más difíciles. Tomen eso en cuenta. Respuesta correcta. Ah, me dicen alguien que quiere recordar la pregunta. Ahora el capture. La leo de nuevo. La narración muestra una descripción de la rana A, objetiva, ya que las opiniones del autor no están presentes. B, subjetiva, ya que las opiniones del autor se hacen ausentes. C, objetiva, ya que las opiniones del autor hacen presencia. D, subjetiva, ya que las opiniones del autor son evidentes. Bien, por 6 puntos, respuesta correcta. Muy bien, tenían razón, era la D. Perfecto, perfecto. La narración muestra una descripción de la rana D, subjetiva, ya que las opiniones del autor son evidentes. Claro, hay una parte donde él dice, cuando no le quedaba más. ¿Cierto? Ahí opina el autor sobre la rana. Hasta antes de eso, él simplemente estaba describiendo la forma, narrando cómo se comportaba y la descripción de ese comportamiento. Pero cuando dice, cuando no le quedaba de otra, entonces ya está la opinión de él. Entonces, ¿la opinión es qué? ¿La opinión es qué? Es subjetiva. Ahí dice, cuando no le quedaba otro recurso. ¿Cierto? Ahí está la opinión del autor. Entonces, es subjetiva, ya que las opiniones del autor son evidentes. ¿Por qué no es la B, que también dice subjetiva? Subjetiva, ya que las opiniones del autor se hacen ausentes. No, no están ausentes, están presentes.
Y las dos objetivas no, porque pues aparece la opinión del autor. Entonces, por eso es la D. Perfecto. Que no los ha cogido fuera de lugar. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos. Ahí está la explicación. Vamos a otra pregunta. Ah, y es que se nos aparece todo el tiempo la pregunta. El principal conflicto de la rana es A, la opinión que ella tiene de sí misma. B, la opinión que los demás tienen de ella. C, la opinión que los demás tienen de ellos por la rana. D, la opinión que la rana tiene de los demás respecto de ella. Vamos a dar los 10 segundos acostumbrados. ¿Se les unió alguien más? Pero ya me están diciendo 5. ¿Está bien 5? Otro que pidió 5 más. Ah, no más, serán solo 20. Vamos a analizar. El principal conflicto de la rana, ¿cuál es? ¿Cuántos dicen A? ¿Cuántos dicen B? ¿Cuántos dicen C? ¿Cuántos dicen D? Respuesta correcta. ¿Por cuántos puntos? 7 puntos. Y es la A. Muy bien. A los que dijeron A. Perfecto. ¿Por qué es la A? Dice, el principal conflicto de la rana es A, la opinión que ella tiene de sí misma. Claro, porque ella se mira al espejo buscando una autenticidad que dice no encontrar. A veces sí, a veces no. Esa opinión que tenía de sí misma desató el resto de los conflictos. El que mirara al espejo, el que estuviera atenta a la opinión de los demás, el que se tuviera que entrenar, el que se expusiera y le arrancaran las ancas hasta dejarse matar por los demás. El principal conflicto es la opinión que ella tiene de sí misma. Parece que es el principal conflicto de muchos en la contemporaneidad. Si nosotros pensamos de nosotros que estamos bien, nos empezará, si no le hacemos daño a nadie, a resbalar lo que piensen los demás. ¿Vale? Muy bien. Aquí están los puntajes y niveles. A ver cómo les fue. Que nada, que muy bien. Ahora en esta clase propuse algo importante. Ya conocemos el texto descriptivo y el texto narrativo. Lo conocemos a fondo, a profundidad. ¿Qué tal si hacemos una pruebita tipo ICFES? Ah, sí, yo creo que lo podemos hacer. Vamos a dejar de compartir esta diapositiva y vamos a compartir otra que tengo por aquí. Eso, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va la clase hasta ahora? ¿Qué les parece bien? Muy bien, muy bien. Me alegra. Vamos a mirar acá una prueba que se le dio en el año 2018 en el ICFES Real. ¿Listo? Voy a compartirles y vamos a mirar cómo nos va. ¿Perdón? Muy bien. Aquí está. La voy a leer para ustedes. Responda las preguntas 9 a la 11 de acuerdo con la siguiente información. Diego lava lechuga. Yo corto cebollas. Pico tomates. Controlo una salsa. Abrimos un vino. Después de comer, cruza sus cubiertos y me dice que qué bien cocino. Que soy re buena ama de casa. Ahora, mucha confianza y años juntos. Solo finjo que me enojo. Y él, que me conoce, finge que se sorprende con mi ceño fruncido. Sabe que me gusta cocinar y tiene la casa ordenada, y tener la casa ordenada, pero sabe también que imagino el infierno bajo la forma de las tareas del hogar como ocupación obligatoria y excluyente. Tenemos cuentas separadas, casa compartida y responsabilidades iguales. En fin, casi. Porque si bien no hay nada que sea tarea exclusiva de Diego, sacar la ropa del tendedero y guardarla en los placares
Es una de esas cosas que si no las hago yo, no las hace nadie. A Diego simplemente no le importa ver la ropa colgada durante meses. Y yo prefiero que las medias y los calzones no me arruinen la vista del balcón. De modo que una vez por semana me transformo en mi mamá, que volvía del fondo con una parva de sábanas oliendo a sol y revoló mi derecho a la igualdad. Entonces Diego dice con ternura, sí, gordita, tienes razón. Doblo un par de remeras y a la semana otra vez. Ahí voy yo, juntando broches. También soy la encargada de la sección comidas difíciles. Diego es del club del bifecito a la plancha, se le toca cocinar. Si llego tarde a casa, sobre el pálido desierto de la mesada lucirá con suerte el laguito rojo de un tomate cortado al medio. Si es Diego el que llega tarde, de guacamole para arriba habrá de todo. Antes pensaba que estas cosas, el orden, la comida caliente, una casa agradable, tenían que ver con cierta sensibilidad femenina en la que, por cierto, me cuesta creer. Tengo amigos varones que viven solos y sus casas son tan agradables como la mía y cocinan mejor que yo. Prefiero pensar que son síntomas visibles de mi educación de buen partido. Prolija, limpia, ordenada. Cosas que aprendí de mi madre. Lavar la casa con cascarita de naranja, sacar las frazadas al sol. Tomado de Leila Guerrero, 2009, Me gusta ser mujer y odio a las histéricas. En Frutos extraños, Bogotá, Aguilar, página 330 a la 331. Bien, chicos, ¿qué les parece? ¿Lo tienen ya? Vamos a hacer un capture de cada uno de ellos. Vamos a hacer un capture, los que están en computador, y un screenshot, los que tienen celular. ¿Tienen ya? Muy bien. Vamos acá. ¿Lo tienen ya? Muy bien. Y la última. Muy bien. Entonces aquí hay una narración. Es anecdotaria. Está hablando de hechos que pasan en la vida de un personaje, ¿cierto? Ahora nos van a hacer una pregunta. En el fragmento, cada tanto me canso y revoleo mi derecho a la igualdad. Entonces, Diego dice con ternura, sí, gordita, tienes razón. Doblo un par de remeras y a la semana otra vez, ahí voy yo, juntando broches. La autora del texto, A, defiende el derecho a la igualdad de la mujer. B, representa las dificultades que viven todas las parejas. C, establece las principales diferencias entre géneros. D, expone un conflicto conyugal de la vida diaria. ¿Se acuerdan que les dije que iban a preguntar sobre las intenciones del autor del texto? Esto salió en el 2018. ¿Listo? Entonces, seguramente de las preguntas liberadas del ICFES son estas. Se van a encontrar con algunas parecidas. A ver, chicos, que tienen 30 segundos porque sé que está compleja. Miren los captures que hicieron y vamos a ver si resolvemos. Por allá veo a alguien buscando del computador. Si hiciste un capture en el computador, luego de que haces el capture, bueno, después de que hagas cada capture, tienes que ir a pegarlo, ya sea en Word o Microsoft Word o Microsoft PowerPoint, porque si no, pues se te va a borrar y va a grabar el próximo capture. Entonces, coges el capture, lo pegas, el otro capture lo pegas inmediatamente y lo pegas porque si no se te borran. Los que hacen screenshot, si les queda guardado como fotografías, screenshot. Búsquenlo allá, muy bien. Muy bien. Voy a repetir entonces las opciones. A, defiende el derecho a la igualdad de la mujer. B, representa las dificultades que viven todas las parejas. C, establece las principales diferencias entre géneros. D, expone el conflicto conyugal de la vida diaria.
A ver qué busca. ¿Qué busca la autora con esta expresión? Cada tanto me canso y revuelvo mi derecho a la igualdad. Entonces Diego dice con ternura, sí, gordita, tienes razón. Doblo un par de remeras y a la semana otra vez, ahí voy yo, juntando broches. Damos respuesta correcta por cuántos puntos. ¡Wow! ¿Qué son 8? ¿Qué son 8? Están bien, bien, bien carnudas estas preguntas. A ver quién se atreve. ¿Quién se atreve? Perfecto. A ver quién se atreve. ¿Quién se atreve? Respuesta correcta. La D. ¿Por qué te sorprendes? A ver, niñas, ¿qué les parece el tipo un poquito medio machista? Ah, no, perdón, estaba reclamando por la pregunta. Ah, perfecto. No, no es machista. Perfecto. Vamos a analizarla. ¿Por qué no es la A? Vamos a leer. En el fragmento, cada tanto me canso y revuelvo mi derecho a la igualdad. Entonces dice con ternura, sí, gordita, tenés razón, doblo un par de remeras y a la semana otra vez voy yo juntando broches, la autora del texto. Hola, hola. Aquí les voy a presentar un animalito precioso que tengo acá. Es una lobita, se llama Aria. Tiene los ojos azules, ¿y los ven? Chao, Aria. Bien, perfecto. Ah, genial. Muy bien, muy bien. Defiende el derecho a la igualdad de la mujer. Estamos en una narración. Entonces, lo que realmente pasa no es, ella dice que el personaje dice, revoleo mi derecho a la igualdad. Digo, dice con ternura, sí, gordita, tiene razón, doblo un par de remeras y a la semana otra vez, y voy yo dando broche. Recuerde que no es un texto argumentativo, es un texto narrativo. Entonces no está dando un argumento en favor o en contra de nada. No defiende el derecho a la igualdad de la mujer. Para nada. Está mostrando una situación. Porque si defendiera el derecho a la igualdad de la mujer, entonces no se repitiera al final de la expresión doble un par de remeras, la semana otra vez, ahí voy yo juntando broches, sin ninguna consecuencia después. Ahí termina la intervención, lo que implica que todo vuelve a la manera en cómo ella percibe la realidad, a cómo vive la realidad cotidiana del personaje. Entonces no es una defensa, es la exposición de algo que pasa diariamente. Representa las dificultades que viven todas las parejas. No todas las parejas viven esta dificultad. Algunas tienen claro lo que les toca. Otras tienen a alguien que les ayude con los quehaceres de la casa. Entonces no puede ser así. Establece las principales diferencias entre géneros. Esto no es una principal diferencia entre géneros. Vale, que esto no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con la cultura. Por eso expone un conflicto conyugal de la vida diaria. ¿Cierto? ¿De quién? De esa pareja. Está exponiendo un conflicto conyugal de la vida diaria. Uno de muchos conflictos. ¿Cuál? Este. El de que no se ponen de acuerdo entre la recolección de la ropa que le toca al caballero irresponsable y ella que lo hace para no tener que ver esa ropa que le dañe la vista del balcón. Muy bien. No estaba tan fácil, pero que nada, que vamos aprendiendo un poco. Vamos a ver en la pregunta 10. Dice, la narradora finge enojarse cuando Diego le dice que es una buena ama de casa. Porque A, no quiere ser catalogada como ama de casa. B, no es cierto que sea una buena ama de casa. C, no le gusta que la comparen con su mamá. D, no siente afecto por las mujeres que son amas de casa. Vamos a ver. Tendrán 30 segunditos nomás. 30 segunditos. La narradora finge enojarse cuando Diego le dice que es una buena ama de casa porque... Narradora, ¿por qué? Porque ella está narrando en primera persona, ¿cierto? Está narrando en primera persona. De que están hablando es de la narradora, no de la autora. Hay una diferencia, ¿se acuerdan? El autor es el que tiene la creación del texto en su mano. La narradora o el narrador es un elemento de la ficción que cuenta la historia. Entonces es diferente la narradora al autor.
El narrador y el autor son diferentes. La narradora está contando su experiencia con Diego. Finge enojarse cuando Diego le dice que es una buena ama de casa porque A, no quiere ser catalogada como ama de casa. B, no es cierto que sea una buena ama de casa. C, no le gusta que la comparen con su mamá. D, no siente afecto por las mujeres que son amas de casa. Respuesta correcta en 30 segunditos. Por ahí algunos están buscando el capture. Sí, lean muy bien, lean por favor. Muy bien, algunos ya están descubriendo qué pasó. Está interesante. 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta correcta, ¿por cuántos puntos? A ver. La mitad de la barra, 5 puntos. Muy bien, muy bien. Respuesta correcta es... ¡Tarán! La A. Muy bien. Perfecto. La narradora finge enojarse cuando Diego le dice que es una buena ama de casa porque la razón de que ella finge enojarse, vamos a explicar las que no son, las que descartamos. No es cierto que sea una buena ama de casa, claro que lo es. Ella dice al final que es una prolija, ordenada, organizada, es de buen partido, dice. Pues sí es una ama de casa y es buena cocinera además. No le gusta que la comparen con su mamá. En ningún momento está diciendo que no le gusta que la comparen. De hecho, y dice que una vez, cada cierto tiempo, se convierte en su mamá que viene atrás con un recipiente lleno de ropa. Entonces, no es que no le guste que la comparen con la mamá. D, no siente afecto por las mujeres que son amas de casa. No, de hecho, se puede confundir por el nombre del texto, que dice que, ¿cierto? Soy mujer y odio a las histéricas. No, realmente no tiene que ver nada con la pregunta. Y no dice que no sienta afecto por las mujeres que son amas de casa, para nada. Simplemente que no quiere ser catalogada como ama de casa. Dice que ella percibe el infierno sobre la base de los quehaceres de la casa. Entonces, por esa razón es la. Muy bien, que la mayoría dijo A, muy bien, la mayoría dijo A, ya dijiste A, ya dijeron A, ya dijeron A, ya dijeron A. Ah, pero que tú fuiste al baño y regresaste, por eso dijiste B. No te quejes, que nada, que la mayoría ha dicho A. Ah, muy bien. Ah, claro, tenemos que ir al baño. Yo sí estoy aquí clavado irremediablemente y no me puedo parar de acá de esta silla. Vamos. Siguiente pregunta. Vamos. En la frase, el pálido desierto de la mesa lucirá con suerte el laguito rojo de un tomate cortado al medio. La autora usa las expresiones subrayadas para. ¿Cuáles expresiones subrayadas? El pálido desierto de la mesa y el laguito rojo de un tomate. ¿Para qué las utiliza la autora? A. Resaltar el poco esfuerzo de Diego en la cocina. B. Explicar por qué Diego no se esforzó en la cocina. C. Justificar el poco esfuerzo de Diego en la cocina. D. Ilustrar el buen trabajo de Diego en la cocina. Tendrán solo 30 segundos. Están buscando el capture. Pálido desierto de la mesa. Quiere decir desierto de la mesa. En la mesa no hay sino, dice, un laguito rojo de un tomate. Diego tiene problemas con la cocina. Diego tiene problemas con la ropa. Diego tiene problemas con muchas cosas de la casa. ¿Para qué será? ¿Para qué será? ¿Está resaltando el poco esfuerzo de Diego en la cocina? ¿Está explicando por qué Diego no se esforzó en la cocina? ¿Está justificando el poco esfuerzo de Diego en la cocina? ¿O está ilustrando el buen trabajo de Diego en la cocina? Respuesta correcta. Vamos a ver por cuántos puntos. Es media barra. La respuesta correcta es... ¡Tarán! La A. Muy bien, chicos. Muy bien. Excelente.
A ver, vamos a ver. Vamos a explicar las que no son y el por qué. Explica por qué Diego no se esforzó en la cocina. No, no está explicando. Está diciendo, es que él no hace esto, pero él lo explica después, ¿cierto? Pero no explica en ese momento con esas expresiones el poco esfuerzo de Diego. ¿Justifica el poco esfuerzo de Diego en la cocina? No, no está dando la razón. De hecho, le está criticando. Entonces, no lo justifica. Y lo otro, ilustra el buen trabajo de Diego. No, de hecho, es un mal trabajo porque ya dice, si es él el que llega tarde, encuentra de guacamole para arriba. Entonces, nada. Está resaltando el poco esfuerzo de Diego en la cocina. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, muy bien. Que todos han hecho un muy buen trabajo, que todo ha sido genial. ¿Qué les ha parecido la clase? Manden sus comentarios al contacto y que de seguro nos vamos a ver en un cuarto encuentro donde terminaremos parte de estas preguntas y nos va a ir muy, pero muy bien. Así que, nada, enhorabuena. Me alegra haber estado con ustedes, habiendo explicado esta segunda parte del texto narrativo y con los ejercicios que fueron muy ilustrativos. Buena actitud y recuerden, cualquier cosa se puede interpretar, cualquier texto se puede interpretar. Hasta la próxima, nos vemos, enhorabuena.